Dentro de los ajustes vamos a poder ir a datos guardados y ajustes de juego. A partir de aquí tenemos que elegir el modo de rendimiento en lugar de elegir el modo de fluidez. Esto por defecto viene en automático. Nosotros le vamos a pedir rendimiento porque sí, porque viene GTA 6 y vamos a preparar nuestra PlayStation 5 para la llegada. Así que bienvenidos a este vídeo en el que vamos a ver cómo optimizar cada uno de los ajustes para que nuestra PlayStation 5 siga dando mucha guerra en 2026 y 2027 y a futuro, porque como digo, tiene todavía mucho que ofrecernos y lo más importante, viene GTA 6, vamos a tener nuestra PlayStation a punto. A partir de aquí, si la tienes hace años y no lo has hecho nunca, es posible que una limpieza física le venga bien. Ya he comentado en otros vídeos cómo quitar las tapas traseras es bastante fácil, solo tienes que presionar y salen. Pues bien, aquí podríamos revisar lo que sería el ventilador, algo que obviamente con el tiempo va cogiendo polvo. Obviamente cuanto más tiempo de uso y más caña le hayas dado, peores condiciones te puedes encontrar, así que más importante es que el rodaje sea óptimo. Intenta limpiarla lo más a fondo que puedas. Ni siquiera te estoy diciendo como yo cuando desmonté la PlayStation 4 que limpié hasta la pasta térmica del procesador. Aquí no nos vamos a liar tanto, simplemente con un mantenimiento superficial, como digo, quitando las tapaderas, ya tenemos un 80-90% del trabajo hecho. Claro, ya que estamos hablando de las carcasas y demás, ojo a la personalización. Yo le he dado muchísimas vidas a mi PlayStation, le he cambiado las carcasas, le he puesto vinilos, le he puesto rejillas, le he puesto luces LED, así que importante, los cambios estéticos no nos van a afectar. Es como si cambias lo que sería el mando, ¿no? Que esto se puede cambiar y esto no te va a afectar para nada en el rendimiento. Pero sí es cierto que una rejilla muy chula como la que tengo yo, un vinilo de más que tape un poquito la ventilación, o por ejemplo unas luces LED que no vengan a cuento, pues sí, pueden ser muy chulas, pueden ser muy estéticas y pueden darte una personalización brutal. Como ves, yo las cambiaba de color con el móvil y esto era una auténtica pasada. Pero es cierto que para el rendimiento, pues igual no es lo mejor que nos vamos a encontrar, porque estamos añadiéndole capas de carga a lo que sería el dispositivo y que realmente pues no lo vamos a necesitar. Así que importante, queremos tener nuestra PlayStation a punto, ojo con la personalización. Igual sigue siendo un bicho muy potente que tenemos todavía, como digo, en 2026 muy al día, pero tampoco nos tenemos que despistar que la tecnología ha avanzado, que ya estamos preparando la comparativa contra la PlayStation 5 Pro para que veamos cuáles son las diferencias entre estos dos modelos y si realmente merece la pena el salto. Y lo más importante, la PlayStation 5 se ha quedado un escalón por debajo, así que hay que cuidarla y este tipo de cosas igual ya no son tan necesarias. Luego, por ejemplo, también he probado diferentes ventiladores. Recuerdo que la PlayStation 5 le tenía un ventilador trasero, era bastante práctico porque solo ocupaba los puertos USB y simplemente añadía ventilación. De verdad que este sí que era bastante práctico. Hice diferentes pruebas de rendimiento y sí se notaba que se calentaba bastante menos, y de igual manera lo que teníamos era el ventilador en la parte inferior. He probado diferentes modelos, al final tengo siempre por aquí en casa una base que a veces pongo y a veces no, dependiendo de según me da el aire, y sobre todo me gustaba porque añadía diferentes bandejas. Por una parte, una bandeja para añadir juegos, en este caso si tienes juegos físicos, que tengas ahí tu colección cerquita de la PlayStation, y por otra parte, dos puertos de carga para los mandos, que esto sí que puede ser muy práctico para tenerlos siempre a punto. ¿Cuántas veces me habrá pasado que quieres ir a echar mano y están descargados? Pues de esta manera los vas a encontrar o en rojo o en verde, que te van a indicar si están cargados o no, así que es bastante práctico. Y esto me lleva a otro de los consejos importantes, una de las modificaciones muy sencillas de realizar en la PlayStation que también hice hace unos meses, que fue aumentarle la memoria SSD M.2, que en este caso utilicé una de Corsair específica para este fin, y la verdad es que el resultado fue bastante óptimo. Pensad que pasábamos del almacenamiento que tengamos de nuestra PlayStation a 2 teras extra que puedes mover completamente, todos los juegos, todos los datos, el Spotify, todo se movió en menos de 2 minutos y es una auténtica barbaridad porque tienes un disco duro que tiene refrigeración, que es más rápido, que es mejor. Estamos hablando de el Ferrari de los SSD en el mercado, así que claro, eso te daba rendimiento puro. Es como cuando tenías el típico laptop viejo y que simplemente cambiándole el SSD pues ganaba un montón de velocidad. ¿Por qué? Porque no es que el procesador fuera más rápido, sino que la memoria ahora era mucho más avanzada. Pues esto puede ser muy interesante para nuestra PlayStation 5, que como digo, tiene un puerto disponible, libre para hacerlo, solo es quitar un tornillo e instalarlo y listo. Y esto nos va a dar una vida extra, no solo para tener más juegos si le aumentamos la capacidad de memoria, sino también, como digo, para que sea más rápida y más eficiente. Pero volvemos con los ajustes tradicionales que todos podemos cambiar en nuestra PlayStation, y es que vamos a irnos ahora sobre todo a los ajustes de pantalla y vídeo. Está dentro de los ajustes y aquí vamos a encontrar aspectos como el control de la resolución, que por defecto viene en automático, y si notas tirones, pues en este caso vas a poder forzarla a la resolución que tú quieras. Yo particularmente lo tenía en 1440p para darle una tasa de frames
es muy estable, pero puedo entender que digas, oye, mira, no me merece la pena porque mi monitor no tiene ni siquiera este tipo de velocidades ni este tipo de tecnología. Yo en 1080p o en 1080i estoy más que tranquilo, así que eso te va a dar también una mejora de rendimiento. Claro, si la PlayStation se va a mover en una televisión que no tiene 4K u 8K, ¿por qué le vas a pedir que lo haga? Así que hay que tener también en cuenta qué tipo de televisión tenemos para que la resolución vaya acorde. Y es que más abajo en este mismo menú, fijaros que también teníamos VRR, Variable Refresh Rate, y esto sobre todo se aprecia mucho en un juego como GTA, porque claro, yo cuando ya juego al GTA V, fijaros que muchas veces encuentras como esa pantalla partida, esa imagen que de repente se corta cuando está cargando muy rápido una ciudad, todo lo hemos visto en el GTA. Pues bien, esto lo va a limitar bastante, es un ajuste que sirve precisamente para eliminar ese efecto. Y claro, si estoy diciendo que ya con la PlayStation 5 lo he visto en el GTA V, ojo que viene GTA 6, que en este caso tener esto activado puede ser un antes y un después. De igual manera que otro ajuste muy interesante es ALLM, que nos va a hablar de la latencia. En este caso es recomendable tenerlo activado en la consola porque en este caso va a eliminar el procesado de la imagen, para que en este caso, de igual manera, en el GTA V lo notas rapidísimo. Cuando haces un pequeño giro con el coche, ya directamente está girando. Se nota muchísimo, de verdad. Así que hay que tenerlo muy en cuenta porque va a bajar la latencia. Obviamente me estoy enfocando en el GTA porque es uno de los reclamos más importantes de los videojuegos que vienen en corto plazo, pero podríamos hablar también de los juegos tipo Call of Duty, del FIFA y de cualquier juego competitivo. Seguramente lo notes un montón. Bajar la latencia siempre es una buena noticia. Y ya en un grado un poquito menos importante, pero sí interesante para ver nuestros juegos en la mejor calidad posible, sería la configuración HDR, algo que también tendríamos en los ajustes, en dentro de pantalla y vídeo, un poquito más abajo en los ajustes que comentábamos, ya que aquí puede ser muy interesante en juegos tipo Cyberpunk y por supuesto GTA 6, cuando queramos ver los neones brillantes, cuando queramos ver las diferencias de colores muy nítidas y muy claras. Pues bien, el HDR se puede configurar. De nuevo, lo mismo que decíamos antes, si tienes una televisión que no es compatible con HDR, la PlayStation también te lo puede decir. Hay un modelo de prueba en el cual vas a poder configurar, oye, qué tipo de HDR tienes, y te va a decir, este es compatible, este no, o sí, son todos compatibles. Fíjate que además yo estoy utilizándolo en la tele Samsung, que hace poco les dediqué una review, y justo tiene el modo Game, y además se nota cuando lo activa, es decir, cuando pasa a los 120 Hz, cuando pasa a las calidades, pues de verdad, de HDR buenas, en este caso se activa el modo Gaming porque ya detecta que lo que estás haciendo es intentar jugar a la máxima calidad. Así que es importante esto, entiende que la televisión que tengas y la PlayStation tienen que comunicarse. Si tu tele tiene un HDR diferente, lo mejor es que lo configures, que lo ajustes y que lo vayas trabajando de forma específica para que sea lo más, pues eso, lógico posible una cosa con la otra. Así conseguirás ver las cosas de la mejor forma posible. Y lo mismo si por ejemplo hablamos del color y el RGB. En este caso también hay dos ajustes que van un poco de la mano, que es el rango del RGB, que yo recomiendo tenerlo en automático, porque en este caso sí que las televisiones, pues ya depende si tienes una tele 8 bits, 10 bits, HDR10, Plus y todo esto, yo creo que en este caso sí que es lo recomendable que la PlayStation decida, porque ya estamos muy avanzados en este aspecto, y sobre todo para que los negros se vean lo más negros posibles, para que los colores se vean lo más vibrantes posibles, pues esta para mí es la mejor de las configuraciones. A partir de aquí me quedan dos consejos muy importantes. Uno, básico, pero siempre muy efectivos, y lo que queremos es generar la mejor calidad en nuestra experiencia jugando, es intenta conectarle un cable Ethernet. Sé que hemos hablado muchas veces de tipos de conexiones, sé que el Wi-Fi es muy cómodo, pero de verdad la gracia de tener un cable Ethernet es maravillosa en la PlayStation 5, así que yo lo recomendaré siempre, porque de verdad vas a notar un salto rápido, no solamente a la hora de descargarte los juegos, sino a la hora de cargar los entornos, a la hora de cargar, es de verdad muy recomendable. Y por supuesto el último de los ajustes es borrar la caché, algo que también tenemos disponible en cualquier PlayStation, y es que es importante este ajuste porque nos va a eliminar toda la basura digital que ha ido guardando la PlayStation durante muchos años. Esto se hace para ahorrar tiempo a la hora de arrancar un juego, pero es que muchas veces tienes información de juegos que igual no has tocado en 3 años o en 2 años, entonces ¿para qué quieres tener todo eso ocupando espacio en la caché de tu dispositivo si lo que vas a conseguir es, vale, vas a optimizar cuando arranques ese juego, pero no lo vas a arrancar nunca? Así que oye, siempre está bien hacer una limpieza digital, siempre está bien hacer este tipo de opciones dentro de la PlayStation 5. Con que mantengas el botón encendido 7 segundos ya vas a entrar en el modo seguro. Aquí vas a poder elegir esta opción, borrar caché del software, y como digo, es quitarle basura digital a tu dispositivo. Así que muy interesantes estos ajustes para poder tener nuestra PlayStation 5 optimizada. Yo lo enfoco para el GTA 6, pero por supuesto para el juego que te venga bien te va a servir. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Por supuesto, si te ha sido útil, que lo premies con un like, porque aquí vamos a seguir dándole caña a esto de la PlayStation y vienen vídeos muy interesantes. Así que no te los pierdas, ya sabes, suscribirte, campanita, y nos vemos
en muchos más en un futuro. Hasta luego.